Señor Todopoderoso, la honra y la gloria. Espíritu Santo, te pido, Señor, que todas las personas que van a estar viendo la enseñanza aprendan, Señor. La honra y la gloria para ti, Señor. Me rindo completamente, mi Dios, mi Todopoderoso. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Y hoy encontré un artículo que hablaba sobre el avivamiento en los últimos días y también tiene que ver con el fuego de Dios, guiado y controlado por el Espíritu. El artículo era muy largo, pero tomé las partes más importantes. Las generaciones vienen y se van. Movimientos de avivamiento vienen y se van. El deseo de conocer a más a Dios viene y desgraciadamente disminuye. Algunas personas prefieren la rutina en vez de lo inesperado. Otros quieren ver desesperadamente algo inusual, algo que jamás ha sucedido. Y aquí voy a hablar sobre los extremos del avivamiento en este artículo. En estos tiempos de avivamiento, frecuentemente recuerda a la iglesia verdades abandonadas. Cuando esto sucede, es fácil que desarrollen extremos. Algunos rechazarán el avivamiento de una doctrina, mientras otros, en su entusiasmo, irán más allá de las enseñanzas bíblicas. Los dos extremos son peligrosos y conllevan reproche a la causa de Cristo. Avivamientos desde la calle Azusa a comienzos del siglo XX hasta que ahora han visto reacciones humanas inusuales e inesperadas a la presencia de Dios. Maria Wordsworth Ether, cuyo ministerio evangélico empezó en los 1880 y continuó después de la fundación de las Asambleas de Dios en 1914, habla del principio de su ministerio. Hombres y mujeres cayeron postrados como muertos. Ella nunca había visto algo semejante y no sabía qué hacer cuando cayeron. Concluyó que era el poder de Dios obrando en ellos. Pero la reacción física nunca llegó a ser un distintivo de su ministerio. De ser organizada, planeada y deliberadamente repetida, cuando sucedía, reconocía que era la obra del Espíritu. En algunos casos, el avivamiento actual es experimentado manifestaciones que parecen seguir a ciertos individuos o ministerios y llegan a ser pruebas de la presencia espiritual de Dios. Tales expectaciones, cuando la repetición humana se mezcla con las visitaciones sobrenaturales, roban a los hijos de Dios la variedad y el frescor de la obra genuina de Dios, que sin duda confirman su presencia. El impacto de los medios de comunicación en el avivamiento. Hoy el avivamiento es tanto el beneficiario como la víctima de los medios modernos de comunicación y la tecnología. Mientras que los avivamientos del primer cuarto del siglo XX eran escritos en boletines retrasados o reportados por observadores que viajaban contando los testimonios en que se habían visto. Hoy las manifestaciones de avivamiento son transmitidas, o sea, las transmiten en vivo o grabadas y editadas por hacer mejor propaganda que ellas. Para el poder de competir en un mundo visual de la televisión, los dramáticos aspectos físicos frecuentemente son los que se publican en la pantalla. Pero mientras que la obra interna del Espíritu Santo es la de salvar almas para Dios y cambiar vidas, no es visible ni espectacular, pero son las verdaderas razones del poder de Dios en acción. Y se dice aquí que los evangelistas más prominentes nunca deben subsistir las prioridades de Dios por la de los hombres. Lo que queremos decir aquí es que las necesidades de Dios siempre
siempre, pero siempre, siempre, siempre vienen primero. Lamentablemente, algunos pentecostales y carismáticos han llegado a pensar en el avivamiento en términos de número de personas que caen al suelo, que tiemblan o que se ríen sin control, o que demuestran una variedad de otras reacciones humanas que reportan los medios de comunicación y que son favorables al avivamiento. En la opinión, algunos, la presencia de tales reacciones físicas a veces son la evidencia de espiritualidad o de las bendiciones de la presencia de Dios sobre ciertos ministerios. ¿Puede ser ese el caso o no? Nunca, nunca, hay algo muy importante aquí, nunca, nunca debemos apagar el fuego del Espíritu Santo. Lo último que cualquier creyente pentecostal sincero quiere hacer es apagar o afligir al Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros nunca debemos afligir al Espíritu Santo. Sabemos muy bien qué significa Pablo cuando escribió a los tesalonicenses: no apaguéis el Espíritu. Y eso es algo muy serio. Pero 2 versículos después amonestaban: examinadlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Y esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5, 19, 21. Entonces no tomamos a la ligera la doble responsabilidad de dejar que el Espíritu Santo unja y mueva como Él quiera, y al mismo tiempo obedecer el mandato de juzgar y discernir. ¿Qué estamos hablando aquí? Del discernimiento del Espíritu Santo. Si la profecía supuestamente es impulsada por el Espíritu Santo, debe ser juzgada. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 14, 29. Entonces, en las reacciones físicas que pretenden ser la obra del Espíritu Santo, pueden y deben ser juzgadas también. Pero el juicio en tales asuntos siempre se debe hacer con la mente y con el espíritu, pero en Cristo. Todo viene aquí, es muy importante que estemos en Cristo. No queremos excomulgar a creyentes sinceros que sin darse cuenta han caído en el exceso. Si están dispuestos a excusar las enseñanzas y el discernimiento del cuerpo de Cristo con el que escogen identificarse. En los años de su establecimiento, las Asambleas de Dios ha visto la necesidad de hacer declaraciones acerca de manifestaciones de avivamiento según su entendimiento de las Escrituras. Cuando éstas se aplican a informes actuales de avivamiento, afirmamos y damos razones bíblicas de nuestras preocupaciones. Pero sobre todo, reafirmamos nuestro deseo de no impedir cualquier movimiento del Espíritu. Si es de Dios, no podemos ni queremos pararlo. Si es del hombre, fracasará en su tiempo. Pero estamos advertidos por las Escrituras que discernamos con la ayuda del Espíritu Santo, quien procura bendecir a la iglesia con el crecimiento espiritual perdurable. Entonces pedimos un discernimiento cuidadoso en las siguientes áreas que han demostrado los excesos y los abusos que no siguen las enseñanzas y los ejemplos bíblicos. En otras palabras, hay ciertas cosas que se condenan en las enseñanzas desviadas. Ciertamente Dios se está moviendo en el corazón y en la vida de la gente que desea su presencia y que está orando para poder cambiar sus vidas y recuperar lo que Satanás ha robado o destruido. Pero junto con el movimiento genuino del Espíritu, frecuentemente vienen enseñanzas y prácticas. Si no hay discernimiento y corrección, cambiarán el auténtico movimiento de Dios en demostraciones emocionales superficiales y erróneas. Dentro de las enseñanzas que añaden o quitan algo de la verdad bíblica, normalmente hay una parte verídica que está oculta debajo de la paja de las adiciones humanas y las interpretaciones inusuales de las Escrituras. Aunque nos cuidamos de inadvertiblemente apagar la obra del Espíritu,
que cambia las vidas y llama a las iglesias a regresar a su primer amor y pasión. Tenemos que hablar con las palabras que estamos hablando aquí del Espíritu Santo, con las palabras de advertencia. Cuando la desviación de las Escrituras está amenazando la vida y la estabilidad en las iglesias locales, hay razones de preocuparnos en las siguientes áreas. El énfasis excesivo de identificar, conferir o impartir los dones espirituales por la imposición de manos y nombramiento supuestamente por profecía de dones específicos. Los dones espirituales son dones del Espíritu y Él está repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esto lo puedes ver en 1 Corintios 12:11. Esto estamos viendo los dones espirituales en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu apodera del don que ha repartido, no es necesario que alguien asuma el papel del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo inspira la función de los dones, la identificación y la confirmación será obvia a todos sin la ayuda de las personas que procuran recibir la parte de la gloria, porque la gloria viene de Dios. La tragedia más grande de tales prácticas es la errónea predicción humana, con la apariencia de ser una profecía, que guía al creyente a esperar habilidades y dotación que quizás nunca tendrá. Pablo dice que los dones eran conferidos por la imposición de manos. Y esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 4:14, 2 de Timoteo 11:6. Pero la Biblia ni nombra un don específico que Timoteo recibió, ni insinúa que a Pablo o a los ancianos se le habían impartido ese don. El Espíritu Santo reparte los dones, no el ministro que ora por el poder. Se recomienda cuidado en el nombrar los dones específicos hasta que el Espíritu confirme tales profecías con la manifestación sobrenatural de los dones prometidos. Número 2. La enseñanza problemática de hoy, que dice que los oficios de apóstoles y profetas deben gobernar el ministerio de la iglesia a todos los niveles. Es una tentación para las personas con el espíritu independiente y una opinión exagerada de su importancia en el reino de Dios declarar que las organizaciones y la estructura administrativa son de origen humano. Cuando leen en la Biblia que había apóstoles y profetas que tenían una gran influencia de liderazgo e interpreten erróneamente 1 Corintios 12:28 o Efesios 2:20 y 4:11 proceden de declararse en ellos mismos o a personas alineadas con sus opiniones como profetas y apóstoles. La nueva estructura, comenzada para evitar la estructura previa, pronto puede llegar a ser dictatorial, atrevida y carnal, mientras que se afirma que es más bíblica que la vieja respecto al nuevo orden u organización. En Efesios 4 se desdeña un alto llamado en cada oficio, en cada ministerio o iglesia. En otras palabras, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llevemos a la unidad, y hay una palabra aquí bien importante, que es la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya seamos unos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, para la estratagema de hombres, para engañar, emplean con la astucia las antimañas del error. Y con eso uno tiene que tener mucho cuidado, es muy serio. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Es un énfasis añadido. En otras palabras, en Efesios 2:20, Pablo está considerando el hecho histórico de que los judíos y gentiles se juntaron para formar la iglesia.
El participio aoristo del versículo 20 es mejor traducido como habiendo sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra de ángulo, un hecho del pasado. La referencia de apóstoles y profetas en Efesios 3:5, que trata de su papel en el registro de las escrituras inspiradas, es un hecho del pasado. Los profetas del Nuevo Testamento nunca son descritos como alguien con una posición oficialmente reconocida, como en el caso de los pastores y evangelistas. Hablaban proféticamente al cuerpo para la edificación y amonestación. Cuando profetizaban con la inspiración del Espíritu, se notaba su ministerio. En realidad, podrían haber sido llamados profetas sin designarlos a ocupar un puesto. Señor Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, por este día. Padre, no hay nadie como tú. Te doy gracias, Señor. La honra y la gloria para ti, mi Señor. Me humillo a ti completamente y espero, Señor, que las personas hayan aprendido algo. Lo más importante es dejar que el Espíritu Santo reparta los dones y seguir las enseñanzas de Dios. Y con esto los dejo. Amén.